Miren, el Partido Revolucionario Dominicano, al igual que los otros dos partidos mayoritarios del país, el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana, que es el oficial, han llegado a una decisión acerca de cómo celebrarán las primarias mediante las cuales se elegirán los candidatos de entre la oferta de precandidatos que surjan a lo interno de esos partidos. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, se ha decidido a través de la comisión política del comité ejecutivo de ese partido que van a optar por las primarias abiertas. Esto significa, como ustedes saben, que personas que no estén inscritas en ningún partido, incluyendo personas que no están inscritas en el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, podrán participar del proceso de selección de esas candidaturas. Pero recordemos que antes de que se formara el Partido Revolucionario Moderno, cuando el PRD aún era el gran PRD del 47% de hace solo un par de elecciones, el que hoy lo dirige, que es Miguel Vargas Maldonado, no estaba de acuerdo con lo que había resultado de haber celebrado unas primarias abiertas. Ahora, en un discurso en el que anuncia precisamente la decisión de las primarias abiertas tomada por la Comisión Nacional, el presidente del PRD dice, y cito, según ha trascendido en la prensa, y es así como hoy, en un ejercicio de coherencia y de compromiso por la democracia y de liderazgo político, hemos aprobado que la candidatura presidencial de nuestro partido sea escogida mediante el método de primarias abiertas y simultáneas. Lo hemos hecho de consenso, sin ninguna fisura interna sobre este tema. Esa cita tiene, señores, mucho trasfondo porque habla primero un tema de coherencia, cuando fue un tema en el Partido Revolucionario Dominicano hasta el punto tal de que lo dividió y se llevó la mayor parte de su militancia a un partido nuevo. Recordemos que en el caso del PRD pasó de tener el 47% del apoyo nacional en las urnas, siendo por tanto el partido más votado en el año 2012, a tener solo el 5% en las últimas elecciones presidenciales en las que participó. Sin embargo, el PRM, que no existía cuando el PRD sacó ese 47%, sino hasta después de que se dividió, porque producto de esa ruptura es que se crea el partido, saca, cuando el PRD sacó ese 5%, un 35%, es decir, se llevó la mayor parte de la militancia del Partido Revolucionario Dominicano original. También hay que decir que él dice que es un ejercicio de liderazgo político, cuando en realidad la Comisión Nacional es un tema minúsculo, no es un tema amplio, por decirlo de alguna manera, la Comisión Política. Y por último, dice, lo hemos hecho de consenso, sin ninguna fisura interna, claro, porque los demás militantes que pudieron haberse opuesto a eso ya pertenecen a otro partido. El Partido Revolucionario Dominicano es un partido pequeñito, de un 5%, y bueno, las disensiones se hacen ahí cada vez menos probables. Eso en cuanto a las informaciones que han trascendido sobre las primarias abiertas y la decisión de la Comisión Política del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. En cuanto a lo que hemos venido hablando sobre el tema de la reelección y las declaraciones recientes del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que dice que no descarta, y naturalmente tiene razón, que el tema vuelva a llegar a las manos del Tribunal Constitucional, hay que recordar que primero, si llega con los mismos argumentos que ya fue evaluado en el Tribunal Constitucional, eso ya se conoció. Si llega con otros argumentos, entonces habría que ver. En cualquier caso, la Organización de los Estados Americanos emitió una opinión consultiva bastante clara acerca de qué pasa con el tema de la reelección en los países de América Latina. Si bien para algunos sectores esa opinión, producto de que viene de un organismo internacional, hay que tomarla con un granito de sal, no menos cierto es que tiene toda la razón, y es derecho constitucional 101. La Constitución de la República, su función principal es precisamente proteger los derechos fundamentales y limitar el poder, y entre esas funciones esenciales que tiene la Constitución de la República, la forma entre las que puede hacerlas realidad o materializarlas está limitar la posibilidad del retorno infinito al poder de un mismo grupo o un mismo grupo de personas o partidos. Es por eso por lo que el límite a la reelección es perfectamente constitucional, y además, aunque afecte de manera particular a 1, a 2 o a 3 personas, si es
de una manera objetiva como lo hace la Constitución de la República y sin discriminación, tiene perfecta razón de ser. No es cierto bajo ningún análisis constitucional que la normativa constitucional sea contraria a la esencia de la Carta Magna y por lo tanto no hay por qué preocuparse si llega de nuevo al Tribunal Constitucional el tema de la reelección o la posible reelección del presidente Danilo Medina, porque si se falla en cuanto a derecho, la Constitución de la República es bastante clara y la prohibición de la reelección está conforme con los parámetros de regulación del poder político y de garantía de los derechos fundamentales de la gente. Cada constitución puede elegir cómo determina quiénes estarán gobernando o por lo menos cuáles son los parámetros para mantener regulado el tema de la cabeza del gobierno. La regulación de la reelección es uno de los parámetros, pero hay muchísimos otros parámetros establecidos en la Constitución que son perfectamente regulares y que deberán ser respetados. Claro, está siempre la posibilidad de respetar la Constitución en términos formales modificándola, es decir, bueno, no la incumplimos, la cambiamos, pero eso también es una falta a la institucionalidad y a la Carta Magna, sobre todo en un país que ha reformado la Constitución de la República 32 veces. Este es el país que más ha reformado la Constitución, la ha reformado unas 39 veces en total, y ya se está hablando de la número 40, y de esas 39, 32 veces han sido para la Constitución. Si sacamos solo la cantidad de veces que esta Constitución ha sido reformada para la reelección, seríamos como quiera de los primeros países de América Latina en encabezar la lista de mayores reformas o mayor cantidad de reformas constitucionales en toda la región. Eso nos genera una situación de inestabilidad jurídica y de inseguridad acerca de qué se puede y qué no se puede en la República Dominicana, porque entre eso y la retroactividad y no tener a quién mirar para ver cómo se soluciona este problema de inseguridad jurídica, porque ningún otro país ha cometido la barbaridad de reformar tantas veces la Constitución sobre un mismo tema o reformarla en general y punto. Entonces la República Dominicana se ha quedado como con este tema de que hay cosas que discutir, cuando realmente la Constitución es bastante clara. Eso en cuanto a lo relativo a la reelección y a la posible llegada al Tribunal Constitucional de nuevo el tema de la reelección presidencial en la República Dominicana. También quería comentar el tema de prisiones. Como vieron en el noti de esta mañana, en el primer bloque, el director de prisiones, Tomás Holguín La Paz, admitió las debilidades del sistema penitenciario dominicano debido a que, según él, se ha podido comprobar que se realizan pagos a los funcionarios de esa dependencia para mantener los traslados de manera regular de los reclusos, tanto a nivel de las audiencias como a nivel de los centros de salud. Es decir, que cuando un interno requiere una salida a un centro de salud, tiene que pagar para que se le lleve a ser atendido a un médico y también tiene que pagar para que se le lleve a lo que es su legítimo derecho de defensa según la Constitución de la República, a las audiencias. Eso ha producido varias cosas. Primero, ha producido un problema natural con el derecho de defensa, obviamente, como les mencionaba, pero también ha generado una debilidad en el sistema judicial dominicano que no puede dar respuestas más prontas a los procesos penales que se encausan porque no puede conocer un proceso sin el acusado en audiencia. Entonces, al final, lo que esto ha generado es el entaponamiento de los tribunales penales de la República Dominicana, una afectación a los derechos de la persona acusada y privada de libertad, y en tercer lugar, por lo tanto, un proceso menos sano y la imposibilidad o por lo menos la dificultad en la consecución de la verdad y de un proceso justo en la República Dominicana. Para nadie es un secreto que en la República Dominicana existen dos sistemas penitenciarios. Por razones que para muchos es conocida, no me voy a referir a las grandes diferencias, pero lo que sí creo es que, sabiendo que este problema existe por parte de las autoridades, si bien la reforma será paulatina, algunas medidas se pueden tomar dentro de los centros penitenciarios tradicionales. Por ejemplo, puede tomarse la medida de resolver el tema de los traslados. Es muy difícil, y yo lo comprendo, resolver de un sopetón los problemas del régimen penitenciario en el sistema tradicional. No vamos a pedirle a las autoridades que tengan una varita mágica y que con esa varita mágica reformen de golpe y porrazo todo el sistema penitenciario nacional y sus casi 40 centros.
centros. Lo que sí podemos pedir es que por lo menos lo que es tan fundamental como la salud de la persona privada de libertad y el traslado a los procesos que podrían reconocerle como inocente o como culpable y por lo tanto la razón misma por la que se encuentran privados de libertad sean de los ejes prioritarios, que se le vaya dando una salida temporal, una solución temporal dentro del sistema tradicional y que luego pues entonces inicien los procesos de reforma de manera paulatina como pueda materialmente hacerse y hacer viable y posible. Para ello, señores, no es necesario que la reforma llegue completa, no es necesario cambiar todos los espacios, no es necesario cambiar la cocina, no es necesario ni siquiera que debería sacar todos los celulares que los hay en el sistema tradicional, sino simplemente tomar aquellas medidas que son urgentes o prioritarias, que se pueden distinguir de muchas otras, para entonces mantener en una situación relativamente controlada a esos centros penitenciarios tradicionales y luego pasar a una reforma más completa como la que se ha anunciado para distintos centros como La Victoria y El Ceibo. Eso en cuanto a la denuncia de Tomás Holguín de la Paz, director de prisiones de la República Dominicana y que por lo tanto dirige el sistema tradicional, no así el sistema reformado de las cárceles del país.